Bienvenidos. El trabajo que les voy a presentar se titula Jóvenes y pobreza en el medio rural, el caso de las mujeres que no estudian ni trabajan. Trabajo realizado por el Cuerpo Académico, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del Territorio de la Universidad Autónoma de Campeche. En México tenemos poco más de 30 millones de jóvenes, cuya edad oscila entre los 15 a los 29 de años, constituyen un poco más de la cuarta parte de la población total. Estos jóvenes se encuentran en una condición de alta vulnerabilidad, pues cerca de la cuarta parte de ellos han abandonado sus estudios entre los 15 a los 17 años y no han podido encontrar condiciones para insertarse en el medio laboral. Estos jóvenes en México se les conoce como el acrónimo de NINI, ni estudio, ni trabajo, y se calcula que existen en el país 7.8 millones de jóvenes en esta condición. Los ninis en México se pueden clasificar en tres grandes grupos. Los ninis desempleados, que son aquellos jóvenes que buscan empleo sin conseguirlo, que corresponde a la cuarta parte de los ninis. El segmento más amplio de ninis son aquellos dedicados al hogar, que en su mayoría lo constituyen mujeres. Y el tercer segmento son aquellos jóvenes que aparentemente no tienen una actividad, no están buscando ni trabajo, ni están dedicados al hogar, y corresponden hasta el 20% de los jóvenes en esta condición. Los jóvenes que se encuentran en el medio rural son uno de los segmentos más excluidos de la sociedad en los países latinoamericanos, pues se encuentran en condiciones más desfavorables que sus semejantes en el medio urbano. El medio rural es un medio carente de oportunidades laborales y de educación, debido a las condiciones de pobreza y marginación que son características de las comunidades rurales. Aunque en las últimas décadas los programas de transferencia condicionada han incrementado la educación de los jóvenes en el medio rural, es una realidad que estos jóvenes se encuentran en posiciones menos favorables que aquellos de las áreas urbanas en cuestiones de trabajo formal, ocupaciones calificadas o ingresos económicos laborales. El objetivo del presente trabajo es describir el fenómeno de los jóvenes Nini en 6 comunidades rurales del estado de Campeche para determinar cómo se presenta esta situación dentro de los jóvenes del medio rural, porque hay muy pocos estudios que se hayan dedicado a analizar esta problemática en el medio rural. La mayor parte de los estudios se han especializado en el medio urbano y han olvidado o han dejado de lado lo que está sucediendo en las comunidades rurales. La metodología que se siguió es un estudio exploratorio utilizando 6 estudios de caso, 6 comunidades rurales del estado de Campeche, donde se trabajaron con jóvenes de toda la comunidad, con técnicas cuantitativas, y se realizaron técnicas cualitativas con jóvenes que estaban en ese momento cursando la educación media superior. Las comunidades fueron seleccionadas por ser de alto grado de marginación y porque en esas comunidades se tiene al menos un plantel de educación media superior. Las características de los hogares de estas comunidades tienen una media de 5 miembros, de los cuales 2 son jóvenes. Los padres, la mayoría de ellos tienen educación elemental o básica. Los jefes de familia se dedican principalmente a las labores del campo, las jefas de familia a las labores del hogar, y la renta de la mano de obra y los programas de transferencia condicionada son las principales fuentes de ingreso. En su mayoría, los padres de las familias de estas comunidades aprecian de manera positiva que sus hijos estudien. En este caso, estamos viendo las razones que mencionaron los padres para que las hijas específicamente estudien. Y esto tiene que ver con razones de superación personal, tener un buen trabajo, poder salir adelante y tener una buena profesión. ¿Cómo son los jóvenes en estas comunidades rurales?
Hay una mayoría de mujeres, 54% mujeres, 46% varones. Los jóvenes cuentan con estudios de preparatoria y de secundaria y se dedican a estudiar y a las labores del hogar, así como a las labores del campo. Sin embargo, como podemos ver en esta gráfica, un 45% de los jóvenes de estas comunidades han abandonado sus estudios y no tienen un trabajo formal. Y estos jóvenes entrarían dentro del concepto de jóvenes Nini. La mayoría de los jóvenes Nini de estas comunidades tienen estudios de nivel secundaria y educación media superior, a diferencia de sus padres, que solamente tienen estudios de primaria y secundaria. La edad promedio de los jóvenes Nini en estas comunidades es de poco más de 21 años y la mayoría son mujeres en un 56%. Estos jóvenes no están inactivos, la mayoría tiene una actividad. En el caso de las mujeres, mayormente están dedicadas a las labores del hogar. En el caso de los varones, mayormente están dedicados a las labores agrícolas, ayudando a los jefes de familia, mientras que solamente un 13% parecen no tener un rol identificable y están en condiciones inactivas y de manera muy particular todos son varones. No hay jóvenes Nini, mujeres que estén en esta condición de aparente inactividad. La edad de deserción escolar de los jóvenes Nini en estas comunidades fue alrededor de los 17 años, que corresponde a la edad en que se realiza el tránsito de la educación secundaria a la educación media superior. La cuestión económica es la principal causa por la cual los jóvenes Nini de estas comunidades abandonaron sus estudios, aunque también hay otras causales importantes, como tiene que ver el desinterés por los estudios, los matrimonios a edad temprana, y la reprobación de materias en el nivel medio superior. ¿Cuál es la perspectiva de los jóvenes que en el momento del estudio estaban cursando la educación media superior? Pues nos encontramos con jóvenes que tienen una alta valoración de los estudios como un medio para obtener éxito en la vida. Consideran que el estudiar una carrera asegura tener una vida digna y próspera. Sin embargo, el contexto familiar en que se encuentran pueden conducir al abandono escolar debido a la perspectiva de que más allá de la educación secundaria no es útil para vivir en estas comunidades. Y en el caso de las mujeres, esto se refuerza además por el hecho de que se considera que su destino es ser esposas y amas de casa. Sin embargo, los programas de transferencia condicionada han motivado, ¿verdad?, a que estas perspectivas no impidan que cada vez un mayor número de jóvenes ingresen a la educación media superior debido al interés de aprovechar los beneficios económicos de estos programas. Sin embargo, la principal limitación que tienen estos jóvenes para continuar estudios a nivel profesional o mantenerse en la educación media superior tiene que ver con las cuestiones económicas. Un factor que sobresalió en el estudio tiene que ver con el factor de la distancia. Hay jóvenes, o muchos de estos jóvenes tienen que recorrer distancias, ¿verdad?, de hasta 30 kilómetros para trasladarse de sus comunidades de origen a las comunidades donde se encuentran los centros de educación media superior. Esta situación impacta doblemente a las mujeres, pues a mayor distancia de sus comunidades de origen a la escuela, la probabilidad de que sigan estudiando es menor en virtud de la percepción de riesgo, peligro que corren las mujeres por su género al trasladarse diariamente en tan largas distancias. Otros factores asociados en estas comunidades a la deserción escolar tienen que ver con los matrimonios a edad temprana, los niveles de reprobación que son muy altos en el primeros años de la educación media superior, cuando se transita de la educación secundaria, y tiene que ver mucho con el bajo nivel educativo de las telesecundarias, que es la opción que tienen para estudiar secundaria en estas comunidades. También hay problemas importantes de desintegración familiar y la demanda familiar de que los varones colaboren en los trabajos del campo
y las mujeres ayuden en el cuidado del hogar y de los hermanos. Para estos jóvenes, reproducir la vida de sus padres es un sinónimo de fracaso. El matrimonio a edad temprana y los hijos no son opciones en estos momentos para estos jóvenes que se encuentran estudiando la educación media superior. Como conclusiones del estudio, el fenómeno Nini es una realidad en el medio rural. Tenemos una proporción que es el doble de la media nacional. Sin embargo, en el medio rural la diferenciación por género en los jóvenes Nini es menor que en las áreas urbanas. Las jóvenes rurales están en una desventaja mayor que sus semejantes varones debido a los estereotipos tradicionales basados en el género que se encuentra todavía en las comunidades rurales. Más de la tercera parte de las jóvenes en estas comunidades se dedican exclusivamente a las labores del hogar y esto conlleva a una situación de dependencia económica toda su vida y de poca posibilidad de empoderamiento. Sin embargo, los jóvenes rurales tienen un alto perfil de motivación e interés por seguir estudiando. La mayor parte de los jóvenes Nini manifiestan que desearían seguir estudiando si esto fuera posible. Y es que la educación que han recibido les ha cambiado la perspectiva, especialmente a las mujeres, donde contemplan que su destino no tiene que ser únicamente ser esposas o madres. Sin embargo, en las comunidades rurales no hay empleos calificados que puedan absorber a estos jóvenes que están terminando la educación media superior y eso desincentiva, ¿verdad? El hecho de que puedan continuar sus estudios, pues para sembrar una milpa, lo mismo da tener secundaria que preparatoria. Esto está condenando a una parte importante de los jóvenes de estas comunidades a vivir una vida que no desean y esto puede generar altos niveles de frustración que puede llevar a problemas sociales graves como adicciones, violencia o delincuencia en el medio rural, que ya es una realidad en el estado de Campeche. Sin embargo, hay una ventana de oportunidad muy importante debido a la apreciación que tienen los jóvenes por la educación y sus altos deseos de superación, que con programas adecuados y apoyos adecuados, estos jóvenes podrían superar las limitaciones que muestran para seguir estudiando y poder superar esta condición de ninis en la que se encuentran actualmente. Muchas gracias por su atención.